En el momento en que Bernardo Herrera dijo, este proyecto entero tomaría la mitad del tiempo si mi hijo lo gestionara, la sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi propio corazón. Estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa, el único del lado de ingeniería que realmente había construido algo con sus propias manos en los últimos 20 años, y todas las cabezas en esa sala se giraron lentamente hacia mí. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 47 años, y llevo 24 años partiéndome el lomo en la construcción y la ingeniería. Empecé como ingeniero de campo nada más salir de la universidad y fui ascendiendo hasta convertirme en gerente senior de ingeniería en sistemas de ingeniería del Golfo, aquí en Tampico. Conozco cada pieza del equipo que operamos, cada protocolo de seguridad que seguimos y cada truco que estos jóvenes presuntuosos creen que han inventado. Bernardo cruzó las manos y me miró fijamente. Julián entiende el ritmo que exigen nuestros clientes, continuó. El enfoque de Ricardo es meticuloso. La forma en que dijo esa última palabra hizo que sonara como una enfermedad. Julián Herrera estaba sentado a 3 asientos de distancia, con un aspecto como si hubiera salido de una revista de negocios. Recién salido de un máster en administración de empresas, camisa planchada y esa sonrisa arrogante que solo ves en los tipos que nunca han tenido que explicarle a la familia de un trabajador por qué su padre se lesionó en el trabajo. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó una ceja como si ya estuviera midiendo mi oficina para poner muebles nuevos. Tenía mi carta de renuncia en el bolsillo de la chaqueta antes de entrar en esa reunión. No porque quisiera renunciar, sino porque podía ver hacia dónde se dirigía todo esto. Bernardo llevaba semanas preparándome el terreno, y su pequeño discurso no hizo más que confirmarlo. Me levanté lentamente. Si quieres que tu hijo se encargue de ello, dije, manteniendo la voz firme, entonces esto te pertenece. Saqué la carta y la puse sobre la mesa. La sonrisa de Julián se hizo más amplia. Mocoso engreído. Entonces Sergio Villarreal, nuestro director ejecutivo, finalmente habló. Bien, dijo, con una voz tan plana como una tabla. Denle el proyecto a su hijo. Bernardo parecía como si acabara de ganar la lotería. Julián se enderezó en su silla como si estuviera aceptando una corona. Sergio volvió sus ojos hacia mí. Ricardo, nos vemos en 10 minutos. Trae esa carta de renuncia. Salí de esa sala de juntas sabiendo que lo que sucediera a continuación iba a cambiar algo más que mi trabajo. Cuando me mudé a Tampico por primera vez hace 15 años, nunca pensé que acabaría en salas de juntas corporativas donde el hijo de algún ejecutivo podría decidir si mis 24 años de experiencia valían algo. Vine aquí con mis herramientas, mi camioneta y la simple idea de que si trabajabas duro y hacías las cosas bien, todo iría bien. Se suponía que sistemas de ingeniería del Golfo era parte de la construcción de esa estabilidad. En aquel entonces, venía de 9 años trabajando en proyectos más pequeños por todo Veracruz y Tabasco, aprendiendo el negocio desde cero. Tampico significaba contratos más grandes, mejor dinero y la oportunidad de trabajar en infraestructuras que realmente importaban. Durante la primera década en Sixa, Bernardo Herrera apenas sabía que yo existía. Era un vicepresidente que aparecía en las obras con las botas limpias y se iba antes de que comenzara el verdadero trabajo. En aquel entonces, su ignorancia era más fácil de sobrellevar que lo que vino después. Ricardo, siempre sabes qué incendio apagar primero, solía decirme mi antiguo jefe, Jorge Ponce. Durante el huracán Ingrid en 2013, cuando la mitad de nuestro equipo estaba bajo el agua y teníamos reparaciones de emergencia que terminar antes de que las refinerías pudieran reiniciar, trabajé jornadas de 18 horas manteniendo vivos 3 proyectos críticos. Las plantas químicas necesitaban que sus sistemas volvieran a estar en línea, y cualquier retraso significaba cientos de millones de pesos en pérdidas para nuestros clientes. Recuerdo estar de pie con el agua hasta la cintura, dirigiendo a un operador de grúa a través de la estática de la radio mientras Julián habría estado seguro en alguna oficina con aire acondicionado. Probablemente preguntándose por qué no podíamos simplemente enviar una solución por correo electrónico. Jorge me llamó su ancla durante ese caos. Bernardo lo llamó suerte. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo diferente que veíamos el mundo. Los verdaderos problemas comenzaron hace unos 8 meses.
Bernardo había sido ascendido a vicepresidente de operaciones, lo que significaba que de repente tenía opiniones sobre cómo debería funcionar la ingeniería. Antes de eso, se había contentado con dejar que nosotros nos encargáramos del lado técnico mientras él gestionaba los presupuestos y las relaciones con los clientes. Pero algo cambió. Quizás fue la presión de arriba, quizás su propia inseguridad, pero empezó a mirar a nuestro departamento como si fuéramos el problema en lugar de la solución. Julián apareció hace unos 6 meses. Bernardo lo presentó en una reunión de personal como si estuviera desvelando el futuro de la ingeniería. Perspectiva fresca, dijo, mirándome directamente como si 24 años de experiencia fueran una especie de carga de la que necesitábamos deshacernos. Julián me estrechó la mano con ese apretón ensayado que enseñan en las escuelas de negocios. He oído que tu gestión de proyectos es sólida, dijo. La pausa antes de esa última palabra me dijo exactamente lo que pensaba de sólido. Debería haberlo visto venir entonces. Debería haber reconocido la trampa. Pero llevaba el tiempo suficiente en Sixa como para pensar que estaba a salvo. Tenía relaciones con los clientes, el respeto de los equipos de campo y un historial que hablaba por sí solo. Pensé que eso sería suficiente. Estaba equivocado. Los cambios comenzaron poco a poco. Una reunión de seguridad que yo normalmente dirigía de repente no necesitaba la participación del gerente de ingeniería. Un informe de mantenimiento de equipos que escribí volvió con secciones enteras cambiadas, eliminando mis recomendaciones y añadiendo el nombre de Julián como revisor. Los datos que había verificado de las inspecciones de campo se alteraban antes de llegar a la junta directiva, haciendo que las estimaciones de plazos de Julián parecieran realistas y mis preocupaciones de seguridad, paranoides. Cuando se lo mencioné a César Ríos, mi mejor supervisor de campo, bajó la voz. Lo vemos, Ricardo. Simplemente no podemos oponernos. Ya sabes cómo opera Bernardo por aquí. Lo sabía. César llevaba 12 años en la empresa, había ascendido desde operador de equipos hasta supervisor de obra. Había visto suficiente política como para saber cuándo mantener un perfil bajo. Pero la mirada en sus ojos me dijo que esto era diferente. No era solo una reorganización corporativa. Era un ataque directo. Y podía sentir el suelo moverse bajo mis pies mucho antes de que Bernardo decidiera que deshacerse de mí valía la pena arriesgando a toda la empresa. Julián Herrera entró en sistemas de ingeniería del Golfo como si las obras se hubieran construido solo para él. Tenía esa confianza pulida que proviene de no tener que explicar nunca por qué un atajo llevó a que alguien resultara herido, un título caro y un apellido que abría puertas más rápido que cualquier currículum. Su apretón de manos fue firme y vacío. Con ganas de aprender cómo funciona todo, me dijo en su primera semana. La forma en que lo dijo dejó claro que consideraba que las reglas eran opcionales. El cambio comenzó en silencio. Un cronograma de proyecto que había presentado volvió con las notas de Julián garabateadas por todas partes. Solo estoy actualizando el enfoque, dijo, aunque sus cambios ignoraban las limitaciones del equipo que yo había aprendido en 15 años de trabajo de campo. Tomemos el proyecto de integridad de tuberías que estábamos llevando a cabo para Pemex. Había incluido tiempo extra para las pruebas de presión porque sabía por experiencia que sus sistemas más antiguos necesitaban un manejo cuidadoso. Las revisiones de Julián redujeron ese tiempo a la mitad. Cuando le pregunté al respecto, solo sonrió y dijo, no podemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿verdad? Perfecto. Como si asegurarse de que las tuberías no exploten bajo presión fuera una especie de lujo que no podíamos permitirnos. En nuestra siguiente reunión de equipo, presenté los protocolos de seguridad actualizados para la nueva expansión de la refinería. No eran sugerencias, eran requisitos de nuestra compañía de seguros después de que tuvimos aquel incidente con la grúa en 2019. Julián interrumpió antes de que terminara. De hecho, ya expliqué esto al equipo el lunes, anunció. La sala se quedó en silencio, con las miradas moviéndose entre nosotros. César abrió la boca para corregirlo, pero yo negué con la cabeza. No tenía sentido avergonzar al chico delante de todos. Todavía no. Pero César me abordó después de la reunión. Ricardo, nunca habló con ningún equipo. La mitad de los chicos ni siquiera saben su nombre. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención.
Unos días después, una de mis analistas de seguridad, Melissa Garza, me encontró junto al patio de equipos. Parecía nerviosa, no dejaba de mirar por encima del hombro como si temiera que alguien nos viera hablando. Julián nos apartó ayer, susurró. Dijo que la empresa necesita moverse más rápido. Dijo que tus métodos eran sólidos pero de la vieja escuela. Hizo una pausa. Nos pidió que agilizáramos algunos de los procedimientos de prueba. Sentí ese nudo familiar en el estómago, pero mantuve la voz tranquila. Reducir los intervalos de inspección. Eliminar algunos de los controles de seguridad redundantes. Parecía incómoda. Dijo que lo aprobarías una vez que vieras cuánto tiempo ahorraba. Nunca aprobé nada de eso. Pero de alguna manera, los informes comenzaron a salir con mi firma en protocolos revisados que nunca había visto. Cuanto más presionaba Julián, más lo elogiaba Bernardo. Él ve hacia dónde se dirige la industria, dijo Bernardo en una reunión, dándole una palmada en el hombro a Julián. No podemos seguir haciendo las cosas como en los años 90. Los miembros de la junta directiva comenzaron a repetir las frases exactas de Bernardo. Modernización, nueva energía, eliminación de ineficiencias. Sus ojos se dirigían hacia mí cada vez, como si yo fuera un dinosaurio que no podía adaptarse. Lo que realmente me afectó fue ver las reacciones de los equipos de campo. Estos tipos habían trabajado conmigo durante años. Sabían que me metería en un espacio confinado junto a ellos, que detendría un trabajo si algo no parecía correcto, que lucharía por el equipo adecuado cuando los presupuestos se ajustaran. Pero ahora estaban recibiendo mensajes contradictorios. Julián aparecía en las obras con su casco limpio y su chaleco de seguridad que todavía tenía las etiquetas puestas, diciéndole a operadores experimentados que estaban haciendo las cosas mal. Luego recibía llamadas de capataces preguntando qué instrucciones debían seguir. Jefe, me dijo uno de ellos por la radio durante una operación de levantamiento pesado. El nuevo dice que no necesitamos los vientos en esta maniobra de la grúa. Dice que nos está ralentizando. Vientos. Seguridad básica de aparejo que evita que las cargas giren y golpeen a la gente. Había visto morir a un hombre cuando una sección de tubería se soltó porque algún presuntuoso pensó que los vientos eran innecesarios. Usen los vientos, le dije. ¿Siempre? Pero cuando revisé los informes diarios más tarde, Julián había descrito la operación como un ejemplo de eficiencia mejorada, afirmando que había optimizado el procedimiento de aparejo. Empecé a documentarlo todo. Correos electrónicos, marcas de tiempo, registros de equipos, informes de seguridad. Cada vez que Julián se atribuía el mérito de algo que no había hecho, cada vez que mis recomendaciones eran alteradas, cada instancia en la que los protocolos de seguridad se rebajaban en nombre de la eficiencia. No sabía qué necesitaría finalmente, pero sabía que el terreno se movía más rápido de lo que podía seguir. Bernardo ya no me trataba como a un ingeniero valioso. Me trataba como a un obstáculo, y necesitaba entender por qué se sentía lo suficientemente amenazado como para reescribir 24 años de experiencia. La verdadera llamada de atención llegó durante la revisión mensual de seguridad. Había preparado una presentación sobre cuasi accidentes del trimestre anterior, nada dramático, solo el tipo de datos que seguíamos para prevenir problemas mayores. Cosas pequeñas, un andamio que no estaba bien asegurado, un operador de grúa que se distrajo, un detector de gas que funcionó mal. Pero cuando Bernardo mostró el informe en la pantalla, mis datos habían sido cambiados. Las cifras eran más bajas, los incidentes se habían minimizado, y varios problemas que yo había señalado como que requerían atención inmediata estaban marcados como resueltos mediante procedimientos mejorados. Como pueden ver, dijo Bernardo, señalando la diapositiva, nuestro rendimiento en seguridad ha mejorado significativamente desde que modernizamos nuestros protocolos. Diana Valdés, una de las miembros de la Junta, asintió con aprobación. ¿Qué está impulsando la mejora? Julián se inclinó hacia adelante con esa sonrisa modesta que había perfeccionado. Hemos estado agilizando algunos de los procesos redundantes. Los equipos están respondiendo bien a procedimientos más claros y eficientes. Me mantuve callado, pero por dentro estaba haciendo los cálculos. Si la Junta pensaba que nuestras cifras de seguridad estaban mejorando mientras en realidad estábamos recortando gastos, alguien iba a salir herido. Y cuando lo hicieran,
todos esos datos manipulados me señalarían directamente a mí como el ingeniero senior que supuestamente había aprobado los cambios. Después de la reunión, aparté a Bernardo en el pasillo. Esas cifras de incidentes estaban equivocadas, le dije. Me miró con esa expresión paciente que la gente usa cuando piensa que no estás al día. Fueron optimizadas, Ricardo. No podemos presentar datos brutos a la Junta. Necesitamos mostrar tendencias, mejoras. Necesitamos mostrar la verdad. La verdad, dijo, es que esta empresa necesita modernizarse. Y si no puedes ver eso, quizás es hora de considerar si eres la persona adecuada para el lugar al que nos dirigimos. Esa noche, fui a casa e imprimí mi carta de renuncia. No porque estuviera listo para renunciar, sino porque podía ver exactamente hacia dónde se dirigía esto. Y quería estar preparado cuando llegara el momento. La primera evaluación de desempeño de Bernardo llegó a mi bandeja de entrada un jueves por la mañana. El asunto parecía normal, pero el contenido era cualquier cosa menos eso. Mi nombre aparecía una vez, enterrado en un punto al final, soporte de ingeniería proporcionado según necesidad. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de reenviárselo a César. Respondió de inmediato. ¿Dónde están las métricas de cumplimiento de seguridad? ¿La revisión del mantenimiento de equipos? ¿La coordinación de respuesta a emergencias que manejaste durante el huracán Ingrid? Le respondí, pregúntale a Bernardo. Pero César no lo haría. Ninguno de ellos lo haría. Así es como funciona la política corporativa, puedes ver el juego que se está jugando, pero denunciarlo solo te convierte en un objetivo. En la siguiente reunión de liderazgo, Bernardo puso su informe en la pantalla. Como pueden ver, dijo, señalando la diapositiva, los retrasos en los proyectos se deben a protocolos obsoletos. Los métodos de Ricardo funcionaron hace años, pero las demandas de los clientes requieren un enfoque diferente ahora. Mantuve la vista en la mesa. Protocolos obsoletos significaba todo lo que yo había construido para mantener a la gente segura y los proyectos rentables. 24 años aprendiendo lo que funcionaba, lo que no y lo que mataba a la gente. Julián se inclinó hacia adelante con falsa modestia. He estado probando un nuevo flujo de trabajo. Con el apoyo adecuado, podemos reducir semanas de la entrega. Diana Valdés asintió. La velocidad lo es todo en este mercado. Tuve que hablar. La velocidad sin el cumplimiento de la seguridad nos pone en riesgo. Varios pasos que Julián eliminó son requeridos por nuestros acuerdos con el seguro y el sindicato. La sala se quedó en silencio. No se cuestiona al niño de oro delante de la Junta a menos que estés preparado para las consecuencias. La sonrisa de Bernardo se tensó. Los acuerdos se pueden renegociar. Se puede, dije, pero no sin notificar a los sindicatos y actualizar nuestra cobertura de responsabilidad civil. Estamos hablando de procedimientos de espacios confinados, protocolos de bloqueo eléctrico. Esto no es papeleo, es lo que mantiene viva a la gente. Por un segundo, nadie respiró. Luego, otro miembro de la Junta intervino, repitiendo las palabras de Bernardo exactamente. Necesitamos innovación, no resistencia. Ahí estaba. No se oyen las mismas frases tan a menudo a menos que alguien las haya estado sembrando. La Junta no solo estaba escuchando la versión de los hechos de Bernardo, la estaban repitiendo como un guión. A pesar de todo, Sergio Villarreal permaneció sentado a la cabeza de la mesa, con las manos cruzadas y una expresión indescifrable. No estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Solo observaba. Y de alguna manera, esa fue la parte más inquietante de toda la reunión. Después de eso, las cosas se aceleraron. Informes que yo había escrito comenzaron a aparecer con el nombre de Julián en ellos. Asignaciones presupuestarias que nunca había autorizado aparecieron en los archivos del proyecto. Mis evaluaciones de seguridad archivadas se estaban utilizando para justificar decisiones que nunca había tomado. El punto de quiebre llegó durante una inspección de obra en la nueva planta de procesamiento químico. Estábamos instalando sistemas de seguridad críticos, válvulas de cierre de emergencia que podrían prevenir una liberación catastrófica si algo salía mal. Yo había especificado fabricantes particulares, procedimientos de prueba específicos, sistemas de respaldo redundantes. Pero cuando llegué a la obra, nada de eso estaba allí.
Las válvulas eran imitaciones baratas. Las pruebas se habían abreviado. Los sistemas de respaldo se habían eliminado por completo. ¿Qué demonios es esto?, le pregunté al capataz de la obra. Parecía incómodo. Las órdenes vinieron de la oficina central. Nuevas especificaciones. ¿Especificaciones de quién? Un chico llamado Herrera. Dijo que habías aprobado los cambios. Saqué mi teléfono y llamé a Julián directamente. Necesitamos hablar. ¿Ahora? 20 minutos después, apareció en su camioneta de la empresa, todavía con aspecto de haber salido de un catálogo. Botas limpias, camisa planchada, chaleco de seguridad que nunca había visto trabajo real. ¿Algún problema?, preguntó, como si no pudiera imaginar por qué podría estar molesto. Estas válvulas, señalé el equipo. No están clasificadas para las presiones que estamos manejando. ¿Y dónde están los sensores de respaldo? Optimización de costos, dijo. El cliente buscaba ahorros. ¿Los encontré? Encontraste una manera de matar gente. Se rió. De verdad se rió. Vamos, Ricardo. Estás siendo dramático. Estos sistemas tienen redundancia incorporada. No, no la tienen. Por eso instalamos sistemas de respaldo. Porque cuando el primario falla, y fallará, la gente muere. Mira, dijo, adoptando ese tono paciente que ya me estaba cansando de oír. Entiendo que estás acostumbrado a exagerar las medidas de seguridad. Pero los clientes ya no quieren pagar por tu paranoia. Paranoia. 24 años de experiencia, y él lo llamaba paranoia. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una botella de cerveza y mi portátil, revisando cada correo electrónico, cada informe, cada documento que había guardado en los últimos 8 meses. El patrón era claro, Julián estaba atribuyéndose sistemáticamente el mérito de mi trabajo mientras implementaba cambios que aumentaban el riesgo y reducían los costos. Pero era peor de lo que había pensado. No solo estaba robando el mérito, me estaba preparando para cargar con la culpa cuando algo saliera mal. Cada atajo, cada medida de seguridad eliminada, cada esquina recortada tenía mi nombre asociado de alguna manera. Si esa planta química explotaba, si alguien resultaba herido por esas válvulas baratas, toda la documentación me señalaría a mí como el ingeniero senior que supuestamente había aprobado los cambios. Llamé a César. Tenemos que vernos. No en el trabajo. Nos reunimos en un restaurante cerca del puerto de Tampico, lejos de los oídos corporativos. César trajo a otros 2 supervisores, tipos que llevaban suficiente tiempo en la empresa como para saber cómo funcionaban realmente las cosas. La cosa está mal, Ricardo, dijo César. Peor de lo que crees. Los equipos están empezando a negarse a seguir algunos de los nuevos procedimientos. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? De salir heridos. De que les echen la culpa cuando algo salga mal. Se inclinó hacia adelante. Tomás Rodríguez abandonó el trabajo ayer. Un veterano de 20 años. Dijo que no iba a permitir que mataran a alguien porque un niño de universidad quería ahorrar dinero. Eso me golpeó fuerte. Tomás era sólido, del tipo que trabajaría en un huracán si lo necesitaras. Si él se iba, significaba que las cosas estaban tan mal que la gente con experiencia prefería el desempleo al riesgo. ¿Hay más?, continuó César. Se dice que Bernardo ha estado hablando en privado con algunos miembros de la Junta. Algo sobre reestructurar el departamento de ingeniería. Traer un liderazgo fresco. Liderazgo fresco. Código para deshacerse de cualquiera que pudiera oponerse a los métodos de Julián. Tomé una decisión esa noche. Si Bernardo y Julián querían jugar a la política corporativa, les daría exactamente lo que pedían. Pero no de la manera que esperaban. A la mañana siguiente, entré en esa sala de juntas con mi carta de renuncia en el bolsillo y un claro entendimiento de lo que estaba a punto de suceder. El pequeño discurso de Bernardo sobre que Julián era más rápido que yo fue solo la oportunidad que había estado esperando. Porque a veces la mejor manera de ganar es dejar que tus oponentes piensen que están consiguiendo exactamente lo que quieren. La puerta de la oficina de Sergio Villarreal ya estaba abierta cuando llegué,
con la carta de renuncia todavía caliente en el bolsillo de mi chaqueta. No me indicó que me sentara. Solo me miró con esa expresión que no se puede leer. Cierra la puerta, Ricardo. ¿Lo hice? Tenía las manos un poco húmedas de apretar la carta con tanta fuerza. Asintió hacia ella. ¿Trajiste eso esta mañana? Sí. ¿Por qué? Su voz era uniforme, no acusadora. Casi curiosa. Lo miré a los ojos. Bernardo ha estado despejando el camino para Julián durante meses. Lo de hoy no fue espontáneo. Y si me quedaba callado más tiempo, me convertiría en la excusa que necesitaban para destrozar todo lo que hemos construido aquí. Sergio me estudió por un largo momento. ¿Qué crees que Julián no puede manejar? No me anduve con rodeos. Las interfaces de los equipos, los protocolos de seguridad, los acuerdos sindicales que negocié después de ese accidente de la grúa en 2019. Hay procedimientos que solo tienen sentido por cómo los construimos en torno a las condiciones reales del campo. Elimina el incorrecto y la gente resulta herida, o perdemos contratos. Exhaló lentamente. Sospechaba algo así. ¿Sospechabas qué? Mi pulso se aceleró. Que Bernardo ha estado maquillando los informes de progreso, dijo, encubriendo los errores de Julián, mostrando datos selectivos. Las cifras no han cuadrado durante semanas, pero necesitaba confirmación. Contuve la respiración. Y ahora la tengo, dijo, con la mirada más aguda. Gracias a ti. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego abrió el cajón de su escritorio y deslizó una tarjeta de visita hacia mí. Analítica de infraestructura de vanguardia. Son uno de nuestros socios más importantes. Fruncí el ceño. ¿Quieres que trabaje para ellos? Te quiero donde Bernardo no pueda manipularte ni a ti ni al resultado, dijo. Si renuncias, lo aceptaré, pero tu trabajo es demasiado importante para que quede enterrado bajo su política. La tarjeta parecía más pesada de lo que debería. El movimiento de Sergio no era para deshacerse de mí. Era para posicionarme en un lugar donde Bernardo no pudiera alcanzarme, y estaba empezando a entender por qué me quería fuera de la empresa antes de que llegaran las consecuencias. Analítica de infraestructura de vanguardia me recibió con apretones de manos profesionales y una pila de archivos de proyectos más gruesa que una guía telefónica. Mi contrato a corto plazo se describió como una revisión operativa, pero la forma en que su directora, Adriana Mora, me miró, contaba una historia diferente. Agradecemos que hayas intervenido, dijo Adriana, entregándome la primera carpeta. Los informes de Sixa no han coincidido con nuestros datos de campo durante meses. Sergio dijo que eres la única persona que puede explicar las discrepancias. La frase me golpeó como un puñetazo. Única persona. Me senté en un escritorio cerca de la oficina de Adriana y abrí el primer archivo. La primera página mostraba un cronograma que reconocí, mi protocolo de seguridad original del proyecto de la tubería. Pero las siguientes páginas estaban mal. Pasos eliminados, hitos cambiados, números suavizados en patrones que parecían demasiado limpios para ser reales. Marqué una sección y llamé a Adriana. ¿De dónde salió esto? Lo envió Bernardo, dijo. Dijo que el equipo de ingeniería aprobó las modificaciones. Mantuve la voz firme. Nunca aprobé nada de esto. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué su informe afirma que agilizaste estos procedimientos? Porque Bernardo necesitaba que Julián pareciera un genio. Pero todavía no dije eso. 2 horas después, Adriana regresó con otro archivo. Ricardo, mira estos registros de equipos. No coinciden con tus programas de mantenimiento originales. Tenía razón. No coincidían. Los registros marcados como mejoras de eficiencia de Julián eran idénticos a los borradores preliminares que yo había escrito meses antes, borradores que nunca finalicé ni publiqué porque las pruebas no estaban completas. Llamé a César Asixa. Bernardo accedió a mis archivos archivados. Dudó. Ricardo solicitó anulaciones del sistema hace 3 semanas. Dijo que era para una auditoría de cumplimiento. No pensé que debía negarme, pero no me pareció correcto. Cuando colgué,
mis manos temblaban. Los documentos de AIVA no revelaban un malentendido. Revelaban un fraude sistemático. Bernardo no solo había alterado los informes. Había robado mi trabajo, pieza por pieza, y lo había reconstruido con el nombre de Julián. Al tercer día en AIVA, la evidencia era abrumadora. Cada archivo que abría apuntaba al mismo arquitecto, Bernardo Herrera. Extendí 3 informes sobre la mesa. Adriana se inclinó sobre mi hombro mientras trazaba una línea con mi dedo. Esta proyección, dije, se basa en las tasas de utilización de equipos supuestamente mejoradas de Julián. Adriana se acercó más. Pero este registro de mantenimiento muestra los patrones de avería originales. Muestra mis patrones de avería, corregí. Esta fue mi evaluación preliminar. Julián la copió y cambió las marcas de tiempo para que pareciera su innovación. Ella contuvo el aliento. ¿Cuántos archivos? Suficientes para hacer que la incompetencia parezca un pensamiento revolucionario. La siguiente carpeta era la prueba irrefutable. Contenía reasignaciones presupuestarias que nunca había autorizado. Cientos de miles de pesos desviados a los programas piloto de Julián, con mi firma electrónica falsificada en los formularios de aprobación. Pasé a la página de autorización. Aquí. Escribió que los ahorros de costos provenían de la agilización de operaciones de mi departamento. Eso es imposible, nunca aprobé ninguna transferencia de presupuesto. La voz de Adriana bajó. Ricardo, esto es fraude sistemático. Asentí. Infló las cifras de rendimiento de Julián y enterró cada error bajo mi nombre. Y Bernardo aprobó todo. Adriana salió y regresó con Carlos Peña, su oficial de cumplimiento. Tus hallazgos activaron nuestros protocolos de auditoría automática, dijo Carlos, escaneando los documentos que había marcado. Estas discrepancias no son errores contables. Esto es manipulación deliberada de datos para obtener ganancias financieras. Le entregué la carpeta completa. Estas son las discrepancias. Úsalas como requieran tus protocolos. Pasó las páginas y soltó un silbido bajo. Esto no es gestión creativa. Esto es fraude criminal. Estamos legalmente obligados a informar de esto. Envíalo a Sergio Villarreal, dije. Y copia a la junta directiva. Necesitan verlo exactamente como es. Carlos asintió sombríamente. Lo entregaremos en 1 hora. A última hora de la tarde, el paquete de auditoría formal de AIVA estaba en camino a Sistemas de Ingeniería del Golfo, completo con análisis forense, violaciones de cumplimiento federal y pruebas de que cada archivo alterado provenía de los códigos de autorización de Bernardo. El castillo de naipes que había construido, reunión tras reunión, informe tras informe, estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez, habría consecuencias que irían mucho más allá de simplemente perder un trabajo. La reunión de emergencia de la junta directiva tuvo lugar menos de 18 horas después de que AIVA enviara su auditoría. No me invitaron, pero César me llamó en el momento en que salió. Ricardo, fue un escándalo monumental, susurró. Podía oír voces detrás de él, furiosas y desesperadas. Luego, la voz de Sergio se abrió paso, firme y fría. Bernardo, explica las discrepancias financieras. Hubo un barullo, tartamudeos, y luego la respuesta temblorosa de Bernardo. Esos documentos fueron sacados de contexto. Sergio no cedió. El análisis forense de AIVA rastreó los archivos hasta tus códigos de autorización personales. No es contexto. Es fraude criminal. El resto sucedió rápido. Julián intentó defender a su padre, la junta votó por el despido inmediato y, en 24 horas, ambos Herrera fueron escoltados fuera del edificio por seguridad. 3 días después, Sergio me ofreció un acuerdo de sociedad que me haría independientemente rico mientras mantenía las operaciones de Sixa funcionando de manera segura. No lo firmé de inmediato. Esa noche, me senté en mi camioneta frente a la obra donde todo comenzó, esa planta de procesamiento químico con las válvulas baratas. El lugar estaba iluminado como en Navidad, con el turno de noche trabajando para instalar el equipo adecuado. Equipo real que mantendría a la gente segura. César llamó mientras estaba sentado allí. Ricardo, ¿oíste lo de la oferta de sociedad? Sí.
¿La vas a aceptar? Observé a un equipo instalar los sistemas de seguridad de respaldo que había especificado originalmente. Sistemas que salvarían vidas si algo salía mal. ¿Tú qué crees? Creo, dijo César lentamente, que algunos de nosotros hemos estado esperando 20 años para trabajar para alguien a quien le importa un carajo hacer las cosas bien. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Sergio. No para negociar el contrato, sino para añadir una condición. Cualquier recomendación de seguridad que yo hiciera se implementaría, punto. Sin recortes de costos, sin atajos, sin concesiones. Sergio sonrió por primera vez desde que lo conocía. Esa es exactamente la razón por la que te necesito como socio, no como empleado. Lo firmé esa tarde. 3 semanas después, estaba de vuelta en esa misma planta química, esta vez como consultor principal. El jefe de equipo, un tipo llamado Rodríguez que se había marchado durante el fiasco de Julián, me recibió en la puerta. He oído que ahora estás al mando, dijo. Estamos al mando, corregí. Justo como debería ser. Sonrió. Ya era hora, carajo. Mientras caminaba por esa planta, revisando sistemas que realmente funcionarían cuando se necesitaran, me di cuenta de algo. No se trataba solo de vencer a Bernardo y a Julián. Ni siquiera se trataba de obtener el reconocimiento que merecía. Se trataba de construir algo que durara. Algo real. Pasas 24 años aprendiendo tu oficio, y en algún punto del camino olvidas que el trabajo en sí mismo es la recompensa. No la política, no las reuniones, no los juegos corporativos. El trabajo. Asegurarse de que las tuberías no exploten. Asegurarse de que la gente vuelva a casa sana y salva. Construir la infraestructura que mantiene a México en funcionamiento. Bernardo y Julián nunca entendieron eso. Pensaban que la ingeniería se trataba de hojas de cálculo y presentaciones. Pensaban que se podía fingir experiencia con las palabras de moda adecuadas y una sonrisa confiada. Pero cuando esa válvula de cierre de emergencia se abre para prevenir una liberación catastrófica, no le importa tu máster en administración de empresas. Solo le importa si alguien que sabía lo que hacía la instaló correctamente. A veces la mejor venganza no es desquitarse. Es ser tan bueno en lo que haces que cuando intentan destruirte, se destruyen a sí mismos. ¿Y marcharte con todo lo que siempre quisiste? Eso es solo la guinda del pastel. Al final, la integridad no solo te protege de sus juegos, te hace inmune a necesitar su aprobación. La mejor parte de construir algo real es que cuando intentan derribarlo, descubren que nunca entendieron lo que lo hacía valioso en primer lugar.